Hola, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Le doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Yo soy Jorge Rubio. Gracias a quienes nos sintonizan en su televisor por Canal 14, en internet por mxplay.tv y canal14.tv. También agradecemos a quienes nos envían sus comentarios en nuestras redes sociales, @canal14mx y @soy Jorge Rubio P. Recuerden utilizar, por favor, el hashtag Salud y Deporte. El tema de hoy, tiro con arco. Un deporte que poco a poco ha ganado el corazón del público mexicano, sobre todo después de lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en donde Aida Román y Mariana Vitia hicieron vibrar los hogares de nuestro país al obtener plata y bronce respectivamente. Son varias y varios los exponentes en México que han destacado en diferentes competencias nacionales e internacionales. Hablando de olímpicos, recientemente podemos contar con el bronce obtenido por Alejandra Valencia y Luis Álvarez en equipos mixtos, Juan René Serrano, Luis Eduardo Vélez, por mencionar solamente algunos, son los que pusieron los primeros caminos en este deporte en nuestro país. Y también un personaje que está aquí con nosotros también fue parte de ese crecimiento que se ha tenido a lo largo de estos años. Hay diferentes modalidades, siendo el recurvo el que se compite en olímpicos desde 1900 en la rama varonil, desde 1904 en la femenil y a partir de Tokio 2020 en la modalidad de mixtos. ¿Cuáles son las distancias, diferencias entre hacerlo en interior o exterior, entre recurvo y compuesto, principales riesgos y mucho más? Es justamente de lo que estaremos hablando de este día sobre tiro con arco. Y saludo con mucho gusto hasta Tuxtla Gutiérrez a Juan René Serrano, arquero que participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012, multicampeón en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010, oro, plata y bronce en Juegos Panamericanos en Toronto 2015, Guadalajara 2011 y Río 2017 respectivamente, por mencionar solamente algunas de las medallas que no sé dónde las guarda Juan René Serrano. Ya nos estará platicando. ¿Cómo estás, Juan René? Muy bien, gracias, Jorge. Un gusto saludarte, muchísimas gracias. Bueno, por ahí atrás se ven algunos de los trofeos también. Muchísimas gracias por tan bonita introducción y un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro que nuevamente estés aquí con nosotros. Y también a la distancia, en la Ciudad de México, se une a este programa Fátima Neri, arquera de arco compuesto de la UNAM desde hace 4 años. Posee el récord nacional, continental y mundial. Además, es subcampeona continental de Cup of Americas, todo esto en indoor. Bronce en la Universidad Mundial 2019 y ha sido reconocida con el premio Puma en 3 ocasiones. ¿Cómo estás, Fátima? ¿Qué tal? Mucho gusto. Andamos muy bien. Gracias. Qué bueno, me da mucho gusto que nos acompañes también. Y aquí en el estudio, un placer que nos acompañe Adolfo González Jiménez, entrenador en jefe de la Asociación Mexiquense de Arquería y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Juegos Panamericanos. Fue el primer mexicano en ganar el Campeonato Nacional en Estados Unidos en categoría abierta. Además, participó en los Juegos Olímpicos de 1984, 88, 96 y ya en el 2000 digamos lo que llamamos pantalón largo. ¿No, Adolfo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Jorge. Muy bien aquí. Muchas gracias por invitarnos. Y así es, en Sydney 2000 ya nada más participé como delegado, lo que le llamamos pantalón largo. Una gran experiencia y juventud la que tenemos también en este programa. Y vamos a arrancar con una pregunta de nuestro público. Hola, soy Elizabeth Rubio y mi pregunta es, ¿qué es el tiro con arco? Juan René, nuestro público pregunta, ¿qué es el tiro con arco? El tiro con arco es una disciplina milenaria, inició hace más de 10,000 años como parte fundamental de desarrollo social, parte fundamental de la humanidad, empezando como una herramienta de cacería, después convirtiéndose en una herramienta bélica y pues ahora siendo uno de los deportes favoritos de los mexicanos, un deporte que bien lo mencionaste desde 1900 ha incluido dentro del programa olímpico, estuvo 3-4 ediciones a partir de 1900, después estuvo fuera y hasta 1972 es donde regresa en Múnich y de ahí para acá pues ha sido uno de los deportes que más desarrollo internacional ha cumplido y ahora lo tenemos como uno de los deportes favoritos. El tiro con arco simplemente ha sido parte de la humanidad prácticamente siempre. Y de verdad, si tienen oportunidad de practicarlo en algún momento, claro, con todas las medidas necesarias de seguridad,
porque pues no es un juego, hay que tener mucho cuidado. De verdad, acérquense. Y creo que sí, el tiro con arco, como bien dices, Juan René, ha ido ganando poco a poco mayor terreno. Y qué bueno que de utilizarse de una manera bélica, ahora lo estemos viendo haciéndonos vibrar en cada edición, ya sea de mundiales, de panamericanos, centroamericanos y también en Juegos Olímpicos. Adolfo, ¿cuántas modalidades hay? ¿Cuáles son las diferencias? Mira, básicamente podemos hablar de modalidades al aire libre y ya sea bajo techo, y modalidades de arco también. Estamos platicando con Fátima también, que ella es competidora de tiro con arco, pero arco de poleas. Las grandes ramas son el arco recurvo u olímpico, que es el que usamos en Olimpiadas, y el de poleas, que se usa para competencias que se pueden, excepto a Olimpiada, puede participar el arco de poleas en cualquiera de ellas, mundiales, centroamericanos. Tenemos algunos eventos importantes como Copas del Mundo, como el Torneo de Las Vegas en el indoor, que se juega por bastantes dólares, es muy atractivo, pero básicamente son los arcos poleas y recurvo. Dentro de ellos hay unas modalidades como long bow, como arco desnudo, que le llaman a ellos, para otro tipo de tiro, y dentro de esas mismas categorías podemos hacer el tiro libre o el tiro de sala, que le llamamos, o bajo techo, que es indoor. Y en ellos puede participar tanto el arco olímpico como el arco de poleas. ¿El arco de poleas es el que conocemos más como compuesto? Compuesto, compound o compuesto, ese es el nombre. ¿La diferencia es la forma del arco? Las principales diferencias, vamos a verlo de una manera sencilla. El arco recurvo solo puede estar unido por una sola cuerda, las ramas. La rama inferior y la rama superior solo puede estar unido por una sola cuerda. Así lo estipula el reglamento. En el arco de poleas tiene un sistema que ya no son poleas, realmente son levas, que nos ayudan a, con un menor esfuerzo, tener una mayor potencia, mayor velocidad. Ya no usamos los dedos como una herramienta para soltar la flecha, ya se usan soltadores mecánicos, es un poquito más complicado, usamos mira telescópica, usamos nivel en la mira. Okay. Ya es otro tipo de precisión, no quiere decir que sea más fácil el arco de poleas, es otro tipo, no compiten entre ellos, definitivamente, pero ambos pueden participar en campeonatos mundiales en su categoría. Por supuesto que hay varonil y femenil, y con las respectivas categorías de infantiles, cadetes, juniors y hasta máster, ¿no? Es un deporte en el que podemos tener gente longeva, es muy amable para la gente. Fátima, platícanos un poquito tú, ¿cuál es el arco que utilizas? Y, o sea, ¿en algún momento has usado los dos y por qué te guiaste más por uno? Al inicio inicié como arco recurvo y me gustó bastante desde que antes estaba en pequeña en el Politécnico, pero una vez llegando a la universidad seguí igual, tirando con el arco recurvo. Pero mi entrenador, el entrenador en jefe, Kevin del Valle Castillo de la UNAM, vi una falla en mí, entonces me dice, oye, tu posición no es tan natural para el arco recurvo, pero es muy natural para el arco compuesto, ¿lo quieres probar? Y le dije, pues vamos a probarlo, a ver qué tal. Y bueno, la primera flecha que disparé me enamoró y dije, me cambio a compuesto, ¿por qué no? Y de ahí que empecé a entrenar arco compuesto desde 2018. Y qué importante, ¿no, Juan René? Justo lo que comenta Fátima, que los entrenadores justamente que tienen el buen ojo, así como Adolfo, más o menos ven cosas que otras personas no ven. Y en este caso, pues ha ayudado muchísimo. ¿En tu caso fue igual, Juan René? No, mi caso es totalmente diferente. Yo inicié en el tiro con arco de manera lúdica. Empecé con mi papá, él fue quien me inició dentro del deporte. Empezamos por un tema de cacería, él hacía el tiro con arco por cacería, entonces empezamos a ir a un campo donde conocí el arco recurvo, él me enseñó lo que era la diferencia del arco recurvo y el arco compuesto, teníamos los dos arcos
Y de ahí fue donde empecé a tomarle mucho sabor al arco recurvo, bueno, a la arquería en general, sinceramente, porque había un día llegaba y tiraba con el compuesto, llegaba otro día y tiraba con el recurvo. Se me hacía pues bastante cómodo poder disparar con cualquiera de los dos. Sin embargo, pues el arco recurvo se me hizo mucho más interesante en ese momento y fue así como empecé a entrenar. Después conocí a quien fue mi entrenador de cabecera, don José Almanzor, el profesor que, bueno, aquí Adolfo lo conoce muy bien, fue 20 años entrenador de selección nacional, una eminencia a nivel nacional como enseñanza y como preparador de arqueros. Y de ahí pues empecé a competir, ya de ahí empezamos a entrar dentro de los procesos selectivos y de ahí se contó otra historia, pero sí fue un poquito diferente mi iniciación al tiro con arco. Y justo hablando de los inicios, ¿desde qué edad, Adolfo, se puede iniciar, que ya pueden llevar los padres de familia a sus hijos para que empiecen a probar? Sí, depende un poquito del desarrollo psicomotriz del niño, pero tenemos niños de 4 años tirando ya, obviamente no de manera competitiva, pero empiezan a desarrollar la coordinación neuromotriz fina, que eso es importante. Obviamente practican un deporte en forma, con toda la seguridad. Nosotros tenemos como prioridad la seguridad del arquero y de los que lo practican o de los que lo observan, ¿no? Pero puede ser 4, 6 años, 8, depende un poquito del desarrollo, ¿no? Y pues estamos para eso, para ver si se puede. Si no, le decimos a las personas, ¿sabes qué? Necesitamos que madure un poquito, el niño es un poquito distraído, puede ser peligroso, se cruza, entonces sí es muy importante eso, ¿no? Pero no hay una edad. Yo creo que después de los 5 años ya es más fácil, ¿no? ¿Y a qué edad es como cuando el entrenador empieza a ver que tiene potencial, como lo tiene Fátima, como lo tiene Juan René, ya viendo más hacia competencias importantes como las que ellos compiten? Tenemos que dejarlos desarrollar adecuadamente, por eso existen categorías. Está la categoría infantil, que es a los 13 años. De ahí empiezan las categorías de 16, 18, pero sí es importante que tratemos de que cumplan este ciclo, es como el colegio. Vamos a primero, segundo. Hay excepciones en los que realmente no pasa, tirando 16 años, teniendo 16 años, pueden tirar en la mayor y pueden seleccionarse. Hay una persona norteamericana que es Daryl Pace, que ganó Olimpiada Olímpica a los 16 años. De ahí lo importante que es el entrenador que pueda observar cómo se desarrolla el niño y cuándo vale la pena echarlo a la jaula de los leones, ¿no? Sí, porque claro, también el problema que podemos tener aquí es la frustración que se pueda tener al no obtener lo que se planea o lo que está programado. Es muy importante ahí el apoyo un poco, o más bien mucho psicológico, ¿no? Crecerlos en forma general. Sí, y vemos muchos Juegos Olímpicos, niñas, niños ya compitiendo, ¿no? Recuerdo a la clavadista china de 14 años, impresionante, incluso ante los medios de comunicación, que se vea tan pequeñita y ya era medalla de oro olímpica, ¿no? Impresionante lo que podemos ver en estas competencias. Y sí, el desarrollo y el apoyo de los padres siempre va a ser fundamental en cualquier deporte. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Primero quiero invitarles y recordarles que nos pueden sintonizar, además de su televisor en Canal 14, en internet en canal14.tv, en mxplay.tv y en nuestras redes sociales @canal14mx. Al regresar escucharemos a Larisa Flores, arquera del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por continuar con nosotros en Salud y Deporte. Escuchemos ahora a Larisa Flores, arquera del Instituto Politécnico Nacional. Hola, soy Larisa Flores, estudiante del IPN. Represento al IPN en tiro con arco y considero que mi mayor logro ha sido en el Campeonato Nacional Universitario a obtener la medalla del tercer lugar en la ronda olímpica individual. Practico tiro con arco desde los 12 años. Lo que me llevó al tiro con arco fueron las Olimpiadas en Londres 2012, al ver a Ida Román ganar una medalla olímpica. Mi preparación física antes de una competencia sería tirar flechas diarias, ejercicios con el arco,
acondicionamiento físico, ya sea cardio, brazos. La nutrición para un arquero es muy importante para tener un buen rendimiento tanto en los entrenamientos como en las competencias. Nunca he tenido lesiones graves que no me permitan continuar con mis entrenamientos, solamente lesiones leves, contracturas en los hombros, en la espalda, en los brazos, pero nada grave. La figura que más admiro del tiro con arco sería Alejandra Valencia. Me parece una arquera excelente que inspira a todos los mexicanos arqueros. Considero que para practicar tiro con arco no hay una edad específica. Puedes tirar con arco a cualquier edad, pero la edad ideal para comenzar la práctica sería entre los 6 y los 8 años. Muchas gracias a Larisa por compartirnos un poco de su trayectoria, corta trayectoria. Fátima, ¿cómo se inicia en el tiro con arco? Y me refiero a cómo llegas, porque me imagino a estos pequeños, tal vez de 5, 6, 8 años, llegando, pero pues, ¿qué es lo primero que les enseña, no? En tu caso, ¿cómo fue la primera vez, el primer acercamiento? Honestamente, el primer acercamiento fue en el cine con El Señor de los Anillos, Legolas. Okay. Honestamente me encantó, lo vi y dije, no, yo quiero tirar algún día así porque se ve muy padre, me llamó mucho la atención. Y así fue como llegué. Llegué al tiro con arco gracias a la película del Señor de los Anillos. Y bueno, en ese entonces mi maestra del poli, la maestra José, me dice, la mayoría llega precisamente por la curiosidad de las películas. Entonces, tú llegaste por El Señor de los Anillos, otros llegan, en ese tiempo estaba Los Juegos del Hambre. Me dice, también llegan muchos con esta curiosidad de ¿a poco sí se tira a esa distancia y todavía pueden acertar a esa distancia? Y de ahí mi curiosidad. Entonces la mayoría llega por esta espinita de la curiosidad en el cual uno se empieza a enamorar poco a poco del arco y dice, vamos a ver si puedo o qué tal es tirar con el arco, porque se ve fácil, lo vemos fácil en las películas o ya en una competencia, pero obviamente el sistema, cómo vas tú entrenando, te cambia y obviamente no parece nada fácil. No está nada fácil. Sí, justo de eso estábamos hablando antes de regresar del corte. Adolfo, yo ayer me comentaba justo eso. Muchas veces llegan por las películas que motivan y pasó contigo, ¿no, Fátima? En tu caso, Juan René, ya nos platicaste un poquito cómo iniciaste en este deporte, pero cuando llegas a ver una película donde hay tiro con arco, ¿sí llegas a decir como yo puedo hacer eso o dices, eso es imposible? Bueno, hay cosas que obviamente son de fantasía, ¿no? Eso de que las flechas lleven puntas explosivas y que se partan en 5 flechas y cada una tome una dirección, pues vamos, es totalmente fantasioso, ¿no? Hay algunos trucos que sí se pueden hacer con el arco a distancias cortas, con algunas flechas de madera, con algunos aditamentos. Sin embargo, pues la mayoría pues son irreales, ¿no? Las películas vamos y las disfrutamos por eso, porque realmente son cosas de ciencia ficción en su mayoría, pero el acercamiento al tiro con arco es precioso. O sea, lo que comenta Fati es tal cual, ¿no? Te ves y ves el arquero, e incluso nos toca ser críticos del arco viendo las películas, porque ves una película y sabes que la flecha estaba bien o que si era un arco correcto o que si realmente se podía o no. Incluso actualmente hay muchas películas que están siendo mucho más cuidadosos con ese tipo de detalles, ¿no? Como tal cual, la película Brave es una película una película animada donde sí tiene eso, donde se cumple mucho de la normativa del arco, ¿no? Donde realmente la flecha vuela bien, donde se ve la parábola de la flecha, donde se ve la deflexión de la flecha, donde la soltada es bien hecha, donde el punto de anclaje estaba correcto. O sea, cosas así muy minuciosas que hacen ver
que a los arqueros, que a nosotros los arqueros nos guste más la película por ese sentido de que realmente están haciendo las cosas bien. Hay otras como literal la de Rocky, que es un arquero derecho con un arco zurdo, con una flecha con punta perdón, no es la con punta de bomba y que pues es prácticamente imposible, ¿no? Eso no está bien. Entonces hay estas pequeñas diferencias en el cine, pero sin embargo siempre todos ese tipo de acercamientos ayudan a la gente a entender un poquito más acerca del tiro con arco. Sí, y hay tantos deportes que se han reflejado justo en el cine y muchos grandes deportistas ahora justo llegan porque les emocionó ver una película o ahora una serie. Quitando ya las películas, Adolfo, ¿cómo se entrena en el tiro con arco? ¿Cómo es un día a día? ¿Es preparación física primero, después la técnica, el fortalecimiento de los músculos? ¿Cómo se lleva? Bueno, mira, ya lo voy a resumir porque sí es un poquito largo. Nosotros tenemos que desarrollar lo que es un plan, que puede ser un macrociclo, mesociclo, microciclo, que conlleva tanto preparación física general, psicológica, tienes el tema de alimentación, tienes el tema de para qué evento vas a proyectar ese programa. Pero bueno, ya que pasaste por la preparación física, ya tienes tus aditamentos bien, tu arco adecuado, como decía René, las flechas adecuadas, si eres derecho, un arco diestro, y si eres, de hecho, las plumas de derecho y de zurdo se van para diferente lado, ¿no? Son detalles que no vamos a tocar ahorita, pero el calentamiento es muy importante, básico. Antes de hacer cualquier ejercicio, pero en este caso antes de empezar a tirar, vamos a calentar tanto extremidades inferiores como superiores, el cuello, todo. Puede ser una carrera corta, un trote, y de ahí vamos a hacer un poco de emular, jalar el arco sin flecha para poder empezar a tirar. Claro, dependiendo de en qué periodo estemos, si estamos en competitivo, ya vamos a poner la carátula, vamos a observar los grupos, que los grupos estén dentro de el área adecuada para ese tirador, que bueno, a 70 metros son 20 centímetros el área de impacto que debo de yo tener, o el arquero debe tener para tener oportunidad, valga la expresión, de clasificarse en un buen lugar, ¿no? Pero siempre es calentamiento y sobre todo también la mente, ¿no? Tiene que estarse preparando continuamente, proyectando, visualizando las competencias, aprender a respirar, saber qué tengo que comer un día antes o una semana antes, o la planeación de alimentación tiene que ser fundamental en alto rendimiento, ¿no? En preparación ya para una competencia como las que hemos participado. Cuando tú asististe a Juegos Olímpicos, ¿ya empezaba a estar la figura del psicólogo o psicóloga, o todavía no, como en la actualidad que ya vemos que son parte esencial del equipo multidisciplinario? Vas a tocar un tema un poquito complicado para mí, porque sí soy generaciones anteriores tanto a Fátima como a René. En mi época, la psicología, aunque era necesaria y era indispensable, no era tan vista o no era tan ofrecida a los deportistas de alto rendimiento. Y eran psicólogos no deportivos, que eso también es una enorme desventaja. Afortunadamente ahorita ya existe la especialidad de psicología del deporte, y pues yo invito a los psicólogos o a los deportistas que están estudiando psicología que se vayan por psicología deportiva, porque sí he visto un poquito diferencias entre un psicólogo respetando su ambiente y su desarrollo a un psicólogo deportivo, ¿no? Y sobre todo si ha podido o ha tenido la oportunidad de competir en eventos más o menos de buen nivel, sabe lo que es estar en la línea antes de una carrera, en la línea antes de tirar, en una cancha de tenis, en una cancha del front tenis, de lo que sea. Es muy diferente la percepción. Sí, la presión va a ser muy distinta en una cancha, en una oficina, tal vez. Hablando de este mismo tema, Fátima, tú hoy por hoy cuentas con una psicóloga o un psicólogo que te ayude justo para enfrentar las competencias que tienes. No, actualmente con un psicólogo como tal, no. Es solamente mi entrenador. Entonces, él es el que lleva todo mi trayecto, por así decirlo. Tanto como mi entrenador, a veces también lo hace como psicólogo.
y juntos vamos a trabajando. la vieja escuela, ¿no? Sí, creo que Así es. En tu caso, Juan René, pues en los últimos Juegos Olímpicos ya hay un mayor acercamiento de estos especialistas con los deportistas de tiro con arco. Sí, nosotros tuvimos mucha preparación psicológica ya muchos años antes. Tuvimos un trabajo muy específico, incluso desde el 2007, con Raúl Salaya, que fue nuestro preparador, fue nuestro psicólogo para los Juegos Olímpicos de 2008. Y desde ahí se entendió muy claro que se necesitaba este apoyo. Es un apoyo fundamental. Creo que cualquier persona, cualquier deportista debería de tener un psicólogo deportivo, y bueno, yo creo que incluso en este momento todos los deportistas también deben de tener un psicólogo clínico. Hay muchas cosas que se tienen que trabajar a nivel de mentalidad, a nivel de ánimos, de introspección, de cosas familiares, del seno familiar, y creo que esto es una de las disyuntivas que tenemos todavía en comparación con muchos países, con algunos países como Corea del Sur, como Estados Unidos, que trabajan muchísimo más el aspecto psicológico, tanto en entrenamiento como en la parte de preparación personal. Creo que esto es indispensable para cualquier atleta de cualquier disciplina que quiera apuntar para un alto rendimiento. Y sobre todo quitarnos, ¿no, Juan René, como esta mentalidad de los padres de familia muchas veces no llevan a sus hijos justamente a un psicólogo porque dicen, es que mi hijo no está loco. Creo que eso va cambiando un poco en los últimos tiempos. Ahora se entiende ya, o se está intentando entender un poco más, no es que le haga falta algo, es que puede estar mucho mejor con una ayuda psicológica. Y lo mismo para el deportista, ¿no? Totalmente de acuerdo, creo que es mucho más allá de poder ayudar, más que querer creer que vamos a arreglar algo que esté mal, ¿no? Al final todos estamos bien y todos tenemos alguna situación personal. Por lo más sencilla que sea, una pequeña depresión, una pequeña ayuda siempre va a ser bueno. La depresión obviamente no, pero la ayuda que te dan para poder combatir esa pequeña depresión puede ser muy buena y puede ayudarte mucho en el deporte. Entonces sí creo que es un punto central que se tiene que atacar desde el seno familiar para poder generar mucho mejores condiciones para los nuevos atletas y los nuevos jóvenes, porque vamos a estar en estrés constante. Al momento que te vas a una competencia, el estrés se vuelve al 10, 20, hasta el 100% más de lo que normalmente estás acostumbrado a hacer en un ambiente controlado. Y entonces todo esto lo vimos justamente, ¿no, Juan René? Lo vimos justamente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con Simone Biles, Naomi Osaka, y el mensaje es está bien no estar bien, ¿no? No siempre se va a estar bien, pero bueno, tenemos que hacer una pausa, regresamos con más aquí en Salud y Deporte. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Es momento de escuchar al arquero del Politécnico Nacional, Francisco Gómez López. Soy Francisco Gómez López y tiro para el Instituto Politécnico Nacional. Y mi principal logro es una medalla de plata en el Campeonato Nacional Universitario con mi compañera Larisa. El tiro con arco me gusta porque es un deporte muy completo y aparte de eso lleva mucho trabajo mental, lo cual pues, es complicado, pero si logras dominarlo puedes volverte muy bueno. Lo que más me gusta del tiro con arco es que es un deporte con muy buen ambiente y que cualquiera lo puede practicar. Los principales riesgos en el tiro con arco podrían ser lesiones por falta de calentamiento, tener una mala técnica que no asesorada. Mis arqueros favoritos a nivel mundial son Ana Paula Vázquez de México, Bray Bielison de Estados Unidos y Mete Gazoz de Turquía. Yo recomendaría el tiro con arco porque es un deporte muy divertido. Se puede practicar recreativamente o a nivel competitivo y la verdad te la pasas muy bien.
Yo les diría que le dieran una oportunidad al tiro con arco, ya que es un deporte completo que cualquier niño lo puede practicar y es la verdad de lo mejor que me ha pasado. Muchas gracias a Francisco y a los arqueros del Instituto Politécnico Nacional. Mucho éxito en todo lo que venga. Adolfo, platícanos un poquito cuáles son las distancias, entendiendo que va a ser distinto para si es al aire libre o si es en bajo techo. Sí, vamos a hablar de las Olimpiadas ahorita, que tenemos fresco el tema. La Olimpiada se compite tanto en mujeres como en hombres, rama femenil y varonil, a 70 metros. Okay. Es el área de impacto que tienen las flechas, 70 metros, es un área de 20 centímetros. Se hace una clasificación en donde tiran todos un número igual de flechas y la suma total de esas flechas te va a determinar la posición en la que vas a quedar. Y sobre eso se hace lo que le llamamos unas llaves. No sé si valga la pena decir, es tipo como el tenis. Se elimina el mejor con el peor, se van haciendo eliminaciones directas que le llamamos ronda olímpica individual y se va a semifinal y final. Ese es el tema, pero básicamente en la Olimpiada son 70 metros. De ahí podemos ver indoor, que es 18 metros. No importa la categoría ni el tipo de arco, van a ser 18 metros. Lo que sí para poleas en recurvo o en arco recurvo existe lo que es el 10, que es un círculo concéntrico, y una X, que va a otro pequeño círculo concéntrico, que vale lo mismo que el 10, pero va a servirnos para ciertos desempates. Okay. En el indoor para poleas no existe el 10 grande, solo existe la X, que es el 10 para ellos. Es un poquito más complicada la precisión ahí, pero sería la diferencia entre poleas y recurvo en el indoor. Y de ahí viene, por ejemplo, el campeonato de campo, que puede ser en tiro de silueta de animales de 3D. No les pasa nada, son de hule los animales, no pasa nada. Y se va haciendo igual acumulación de puntos en ciertas regiones que le llaman killer o que son las zonas vitales de los animales, valen más que las otras partes del... Y ahí puedes tirar desde 10 metros hasta 45 o 50 metros, ¿no? Y con números fraccionados, por ejemplo, 42.5, 48, no son siempre precisos. Tanto recurvo como poleas, o se puede tirar a dianas también, lo que es el field y el hunter, se puede tirar a dianas, en donde el centro es amarillo y todo el fondo es negro. También y puedes tirar 10 metros, 12 metros, 18, 25, y se va caminando, es como si fueras en veredas, más bien vas en veredas, como emulas, como si vas a cacería, pero vas tirando esas dianas. Ok, y en tu caso, Fátima, ¿cómo entrenas siempre tirando a la misma distancia? Normalmente tus competencias, ¿a cuántos metros son? Y no sé si son 18 metros. ¿Cómo entrenas? Es decir, ¿siempre estás tirando a la misma distancia a la que vas a competir? Por lo general, sí, para el arco compuesto está especializado a 50 metros. Y bueno, para nosotros, como dijo el entrenador... Te fallé por 32 metros, perdón. No te preocupes, son 50 metros, es una carátula, me parece que de 80 por 80 centímetros. Así es. Un poquito menos, la 80 verdad, no me acuerdo. Sí, es 80 Gracias. Centímetros. 80 centímetros, y bueno, eso nosotros nos especializamos a 50 metros. Cuando estamos nosotros en indoor a 18 metros, lo que cambia es el 10, como bien especificaron. Y bueno, el tamaño de nuestro 10 es del tamaño de un peso, la moneda de un peso. Y bueno, cuando nosotros entrenamos, casi siempre se entrena por lo general a 50, outdoor. En la temporada en México casi siempre es outdoor, 50 metros para nosotros, 70 metros para el arco recurvo. Pero cuando es la época de indoor, que es a final de año, es a 18 metros. Sin embargo, también en el entrenamiento... el entrenador, si ve que tienes una falla técnica, te manda a corta distancia, una distancia de 20, 30 metros, precisamente para corregir. Y las distancias largas es para ejercicios o pruebas de concentración, pruebas de equilibrio. Igual para corregir, pero por lo general es más que nada para trabajar ya la parte mental. Ok, y Juan René, ¿qué complica más?
porque justamente eso es algo que se veía, bueno, en todas las competencias, pero se hablaba mucho en Juegos Olímpicos. Recuerdo bien, Alejandra Valencia comentaba mucho el tema del viento. Y estando justamente en el complejo ahí en Tokio, pues sí estaba soplando para todos lados, ¿no? Y justo cuando tocaban las flechas, me recuerdo muy bien de Ale, estaba el viento a todo lo que daba. ¿Qué es más complicado, luchar contra el viento o contra el sol que de repente lo tienes así en pleno ojo? Bueno, acabas de dar un dato curioso, ¿no? Cuando el sol te queda de frente, pues eso normalmente se evita, es muy normativo. El tiro con arco tiene unas normas muy claras. Los campos deben estar orientados de sur a norte o de norte a sur. No pueden estar orientados a la dirección de la trayectoria del sol, que sería este-oeste. Y eso pues ayuda muchísimo para que esto no suceda. Sin embargo, por donde está ubicado el campo, ya sea hemisferio norte-sur, ahí sí puede haber alguna complicación donde el sol te pegue de frente, ¿no? Un poquito de frente hacia la visión. Sin embargo, así tal cual, pues es mucho más complicado poder dominar el viento. El viento no tiene ninguna herramienta clara que uno pueda hacer uso fiel 100%. ¿A qué me refiero? Uno nunca se puede fiar totalmente de las banderas, ni tampoco totalmente de lo que siente en la línea de tiro, o si puso un hilo en su estabilizador central y ve que se está moviendo. Al viento, para mi punto de vista, es un factor que solamente la experiencia puede hacerte dominar, que solamente la experiencia te puede ayudar a poder tener una concentración, a poder tener más bien una forma de poder juzgarlo, ya que tienes que ver si tienes árboles alrededor, si tienes un set cerrado, si el viento corre de atrás de parte de ti, o si corre al frente, o incluso si en la paca está cruzado. O sea, hay muchas maneras de poder identificar este tipo de situaciones, y es algo bastante complicado. Hay eventos donde realmente no se ha podido tirar. Tuvimos un campeonato mundial en Belek donde prácticamente tenías que apuntarle a una o dos pacas al lado para poder pegarle a tu objetivo, y eso es demasiado complicado. Más que cualquier cosa, creo que el viento, hay factores bastante importantes dentro de la situación cuando se trata del viento, ya que pueden llegar a complicarte muchísimo tu desempeño, y pues es algo que solamente la experiencia te va a dar, al igual que la lluvia, al igual que otras situaciones como neblina. Hemos tenido incluso tuvimos competencias donde estuvimos a cerca de 5 grados en el frío en Corea, donde pues los dedos se te congelan y es muy difícil disparar. Pero esto también, pues parte de la competencia se suma por todos, y solamente en algunas ocasiones y en algunos tipos de situaciones muy específicas es donde la competencia se tiene que suspender, o se tiene que hacer hace una junta previa, se analiza si se puede continuar entre los jueces y los organizadores, y hay veces que incluso que nos ha tocado, a mí me tocó 3 competencias que ya no se pudieron terminar precisamente por inclemencias del tiempo. Sí, muchas veces por tormenta eléctrica o amenaza de tormenta eléctrica es cuando casi cualquier deporte se detiene, pero en el caso de tiro con arco casi llueve, truene o relampaguee, se va a tirar, ¿no? Es muy interesante lo que comentas ahorita, Juan René, porque sí, esta orientación del campo tal vez no teníamos noción de cómo lo planean, ¿no? Es un mundo toda la organización para cualquier campeonato de cualquier deporte a nivel internacional. Vamos a hacer nuestra última pausa, regresamos con más aquí en Salud y Deporte. Gracias por continuar con nosotros en Salud y Deporte. Última parte para seguir hablando de tiro con arco. Adolfo, ¿cómo mejora la práctica del tiro con arco la condición física de los y las arqueras? Bueno, obviamente por la preparación física general que se lleva, y ya el deporte como en sí pues desarrolla la coordinación neuromotriz fina, se trabaja sobre concentración, mucha concentración, y trabajamos sobre la autoestima también de las personas, ¿no? Va mejorando, se van haciendo más seguros, comparten con gente de su edad, y el convivir, sobre todo ahorita en la época en la que estamos, el convivir les ayuda mucho. Claro. Entonces es una mejora no solo física, sino también mental. Y
cosas que no se ven, la psicomotriz del deportista, ¿no? ¿Por qué consideras cómo le dirías a los padres de familia que sus hijos y sus hijas deberían darle una oportunidad al tiro con arco? Fíjate, Jorge, yo le quitaría la palabra deberían. Nosotros debemos, por usar el deberían, creo que tenemos que tratar de que los niños hagan deporte, de que lo hagan por gusto, no por obligación, que le demos la oportunidad de participar en muchos, en natación, en atletismo, en esgrima, inclusive hasta tiro con rifle de aire, deportes que a veces como el tiro con arco está medio oculto, y ellos solitos van a encontrar lo que les gusta y para lo que van a poder desarrollarse, ¿no? Muchas veces unos como arqueros dicen, no, es que mi hijo tiene que ser arquero, y pues el niño no, simple y sencillamente pues no se le da el arco o no le gusta. Entonces yo creo que podríamos invitarlos a que practiquen cualquier otro deporte, pero siempre y cuando sea un deporte que tenga reglas, que tenga pues que sea en serio el deporte, ¿no? Que no le cause riesgos, que sea un proceso que vaya con su crecimiento. Creo que eso vale más la pena, ¿no? Y muchas veces, como se inicia, es para hacerlo algo divertido, sobre todo en los menores, ¿no? Era lo que te decía, los niños pequeños siguen jugando con un arma que es el arco, pero con todas las bases de seguridad, ¿no? Claro. Fátima, ¿divertido o no el tiro con arco? Completamente divertido cuando lo disfrutas. Cuando sientes que es presión por parte de tu entrenador, de tu misma familia, por ejemplo, te platico rápido. Cuando yo elegí tiro con arco, a mí, mi mamá y mi papá pegaban el grito al cielo diciendo que era un deporte rudo y para niños. Y le dije, no, también es para niñas. Y fueron viendo, cuando me va gustando, voy teniendo pequeños resultados al inicio, que no, ok, vamos a ver qué tal. Y efectivamente el tiro con arco pues es muy divertido, a mí me apasiona bastante, pero yo creo que lo tienes que hacer porque te gusta, te apasiona, tienes esa chispita que dices, lo quiero hacer y va, lo haces. Pero si lo haces por frustración o lo haces para, no sé, darle felicidad a alguien, pero a ti no te genera felicidad, no vale la pena. Oye, Fátima, y digo, ya sé que aquí está Juan René, pero ni modo. ¿Consideras que el tiro con arco femenil es más fuerte que el varonil? Híjole, honestamente, dilo. Los dos tienen lo suyo. No me gusta comparar, fíjate, porque el arco, tanto el arco compuesto como el arco recurvo, tienen lo suyo. En la rama varonil son muy cerrados. No te digo nada de compuesto porque los puntos son muy cerrados. Primero y segundo lugar, nada más la diferencia es un punto de diferencia, nada más, muy pequeño. Y con las mujeres, siento que ha sido más consistente. Tiene el poder ahí de llegar a ser México, no lo sé, que sea más... siento que hay más medallas, más oportunidades con las mujeres. Lo demostraron en Tokio 2020. Y bueno, ¿qué te digo de Alejandra Valencia? La mejor arquera que hay actualmente de narco recurvo. Por ese lado sí lo voy un poquito más a las mujeres en la rama femenil. Sí, claro. Hemos visto, digo, y la pregunta va un poco enfocado por los últimos resultados, pero sí, considero y comparto, creo que, y ahorita tú me lo dirás, Juan René, considero que el nivel del tiro con arco mexicano, tanto varonil como femenil, está en buen nivel. Por supuesto, se puede seguir mejorando. ¿Tú cómo crees, Juan René, que esté hoy por hoy el nivel del tiro con arco en México? El nivel de tiro con arco ha crecido gradualmente por generaciones. Aquí está Adolfo, no me deja mentir. Yo fui la generación que suplió precisamente a Adolfo y Andrés Anchondo, Stan Castañeda, Jesús González. Todos ellos fueron grandes exponentes. Adolfo olímpico junto con Aurora Bretón. Y después llegamos nosotros, donde entramos Eduardo Vélez, Aida Román, donde estuvimos la otra nueva generación, donde incluso Jorge Chapoy, Eduardo Magaña, empezamos a destacar, y ahora hay una nueva generación
donde está Ángel Alvarado, Fátima, donde está Sebastián García, Ana Paula Vázquez, Valentina Vázquez. Ellos son una nueva generación. Tenemos que entender que todos estamos por un ciclo, ¿no? Y volviendo también un poquito a lo que le comentaste a Fati, creo que es muy cierto lo que dice. Hay mucha oportunidad en el femenil y creo que eso lo hemos aprovechado y se ha aprovechado bastante bien. Creo que sin duda es indudable que el arco recurvo femenil hoy por hoy pues ha sido uno de las disciplinas mejores aprovechadas, mejor desarrolladas. Ya se tienen 3 medallas olímpicas en una disciplina que no pintaba hace 20 años, no se sabía mucho, era muy poca la gente, muy poco el seguimiento, muy poco el apoyo del gobierno, y ahora es uno de los deportes favoritos. Esto también es gracias a todas estas generaciones, este cruce de generaciones, delegación de mentalidad, este crecimiento exponencial también, y este crecimiento sistemático que hemos tenido en el tiro con arco. Y esto ha dado mucho a favor de que, pues bueno, el tiro con arco haya seguido, ¿no? Y volviendo a lo que platicas, o sea, nos ayuda mucho el entender que esto va por generaciones, que tenemos que ir avanzando y que pues más adelante esperamos también tener nuevos arqueros mucho mejores que superen lo que hemos hecho nosotros, y muchas más niñas que estén practicando y que ojalá vengan ahora sí también las medallas individuales en el varonil, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Ahora una participación muy importante que es el equipo mixto. Creo que eso apoya muchísimo. Tengo que presumirlo. Aida Román y yo fuimos la primera pareja en conseguir una medalla internacional, que ganamos medalla de plata en el Campeonato Mundial de Turín en el 2011. Fue la primera vez que se instaló la competencia mixto, y pues bueno, de esto me refiero, ¿no? Son generaciones que van creciendo. Ya de eso pasaron más de 11 años, sí. Y ahora por fin se logra una medalla olímpica en la primera edición, claro, de los Juegos Olímpicos en equipo mixto, ¿no? Eso, sí, habla muy bien del tiro con arco mexicano. Creo que el tiro con arco el tiro con arco está en la mejor posición históricamente, hablando tanto, claro, en desempeño, tanto en recurso y con la mentalidad, y en una nueva generación. Creo que en este momento realmente estamos en el punto cumbre del tiro con arco. Espero que sigamos así y que esto pueda continuar siendo pues desarrollado, que ahora somos referentes a nivel Latinoamérica y ahora somos referentes a nivel mundial. Y seguramente que sí, Juan René, el crecimiento va a seguir, y le deseamos el mayor de los éxitos a todos y a todas las que se dedican al tiro con arco en nuestro país. Juan René, por favor, para despedirnos, tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? Muchas gracias a ustedes por estar conmigo, muchas gracias más bien por permitirme estar con ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos. Los espero en mis redes sociales. Estoy en Instagram como René Serrano y en Twitter como J. René Serrano. Muchas gracias, Juan René, por haber estado aquí con nosotros. Fátima, por favor, tus redes sociales. Gracias, igual que Juan René, muchas gracias por permitirme estar con ustedes en el programa. Me encuentran en Facebook e Instagram como Fátima. Gracias, Fátima. En las redes sociales, por favor. Gracias, Fátima, René, Jorge. Me pueden encontrar en Facebook como Adolfo González. Perfecto. O Scopus Archery Pro Shop. Perfecto, muchas gracias a Adolfo, Fátima y Juan René por haber estado aquí con nosotros, pero sobre todo gracias a ustedes que nos sintonizaron aquí en Canal 14 por internet, de las diferentes plataformas, en nuestras redes sociales. Recuerden que nos vemos el próximo jueves a las 18 horas y en la repetición el domingo a las 11 de la mañana. Los dejamos con la siguiente información justamente de tiro con arco. Hasta la próxima. El tiro con arco ingresó al programa olímpico en Moscú 80, pero fue hasta 4 años después, en Los Ángeles 84, que nuestro país tuvo su primera incursión en la disciplina por conducto de Adolfo González y Aurora Betrón. En Atenas 2004 se cortó la racha de representación femenil, ya que únicamente participaron 3 hombres: Juan René Serrano, Jorge Pablo Chapoy y Eduardo Magaña. El mejor ubicado fue el novato Serrano en el lugar 20. En la modalidad de equipo terminaron en lugar 12. Para Beijing 2008, el equipo estuvo integrado por Juan René Serrano, Luis Eduardo Vélez, Mariana Avitia y Aida Román. De los 4, Juan René y Mariana fueron quienes tuvieron los mejores resultados, ya que finalizaron en la 4ª y 8ª posición.
En Londres 2012 vendría la consolidación de la disciplina para México, ya que en la prueba individual de la rama femenil, nuestro país subía al podio, por primera ocasión gracias a la plata de Aida Román y al bronce de Mariana Abitia. Además, era la primera vez que se acudía con equipo completo en ambas ramas. En la modalidad de equipos varonil se consiguió el cuarto puesto. En Río 2016 no se consiguieron medallas. La más cercana fue Alejandra Valencia, quien finalizó en el cuarto puesto. Finalmente, nuestro país logró regresar al podio en Tokio. Una medalla de bronce en la modalidad de equipo mixto, gracias a Ale Valencia y Luis Álvarez, quienes además hicieron historia, ya que era la primera ocasión que se disputaba dicha prueba. Con estos resultados, el tiro con arco se convierte en el 7º deporte más ganador para México con 3 medallas, aportando el 4% de las preseas olímpicas para nuestro país.